He titulado la meditación de esta mañana Trabajando para mis nuevas victorias. A todos nos gusta tener victorias, pero no todos creemos que las victorias están reservadas para nosotros. Todos soñamos con tener victorias, pero a veces queda nada más en un sueño y olvidamos que a través de la fe sí pueden manifestarse esas victorias. En el Salmo 60, versículo 12, dice así: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el Salmo 60, 12, la NTV dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Una proeza es hacer algo grandioso, algo muy poderoso, algo que no es ordinario, algo que entra en la categoría de extraordinario, algo que cuando lo piensas sencillamente te vuela la cabeza. Entonces a todos nos gusta, bueno, a mí me gusta leer las biografías de hombres de Dios y mujeres de Dios, porque cuando tú lees lo que Dios hizo a través de ellos, tú te das cuenta de proezas, de cosas grandiosas, y eran gente común y corriente. A mí me gusta mucho cuando viene la época de Olimpiadas, porque siempre terminan registrándose nuevos récords, siempre terminan rompiéndose nuevos récords, y parte de la emoción de las Olimpiadas es que en las diferentes disciplinas del deporte, cosas que se presupuestaba que nunca se habrían de romper esos récords, terminan rompiéndose, y eso termina siendo una proeza, ¿sí? A mí me gusta mucho el fútbol americano. Gracias a Dios que ya comenzó la temporada. Gracias a Dios. Y hoy en la noche Pittsburgh juega. Padre, bendícelos, por favor. ¿Sí? Y Pittsburgh es como el Cruz Azul, pero en el fútbol americano. Pero como ya estoy curado de espanto, y los Pats es como irle a la América. Sí, agarran los ricachones a todo lo bueno y bueno, ya no vamos a discutir el tema. Vamos a hablar de proezas, no de mis amarguras. Cuando Cruz Azul quede campeón, eso será una proeza. No se burlen, por eso Dios nos los bendice. A todos nos gusta escuchar de proezas. Todos nos motivamos y nos emocionamos cuando se registra una proeza, cuando sabemos de alguna proeza, cuando leemos de alguna proeza. Eso agita nuestro corazón y decimos wow, o no manches, o como usted quiera decirlo. Y eso llena nuestro corazón. Admiramos y celebramos, y nos gusta mucho ver que suceden proezas en otras vidas, pero nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer proezas en nuestras vidas. No es malo tener fe para que Dios haga proezas en el prójimo, es parte de nuestro amor al prójimo, pero no se vale solamente creer que Dios lo puede hacer en otros y dejar de creer que Dios lo puede hacer en ti. Dios está esperando que nuestra fe se manifieste otra vez y que trabajemos para nuevas victorias. Hay gente que sencillamente nunca va a tener nuevas victorias porque está operando en un espíritu absolutamente de incredulidad. Y hay otros que tantas victorias hacen que ya no valoren lo que tienen delante. Eso es lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan que David fue un hombre que le dio tantas victorias al Señor, que cuando le correspondía salir a la guerra y Dios iba a manifestar otra victoria, se aburrió de tantas victorias y se quedó en su casa, se quedó en el palacio, y de ahí se desencadenaron una serie de pecados que modificaron no para bien sino para mal
el resto de sus días y por generaciones su familia. Pero todo comenzó cuando él perdió, y lo he mencionado muchas veces, y es una de las cosas que nunca debemos permitirnos, es perder la expectativa por nuevas victorias. Y Dios quiere que trabajemos para nuevas victorias. Pero cuando es alguien que está deprimido, nunca pensará en una proeza. Alguien que está deprimido nunca confiará en Dios para una proeza. Simplemente pensará, es para otros, pero nunca para mí. Y eso no es verdad. Si la Biblia dice, no es mi rollo, si la Biblia dice que en Dios haremos proezas, y ese haremos nos incluye a ti y a mí, si tenemos fe que nos incluye a ti y a mí. Haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Vamos a hablar de una proeza, de un hombre. Cómo un hombre caminó hacia una nueva proeza. Vamos a hablar un poco de Nehemías. Nehemías es este hombre que su trabajo era ser copero del rey. Y recordaremos que Nehemías era un hombre que llevaba una muy buena relación con el rey. Y un día el rey le ve decaído en su semblante y le pregunta por qué está así. Y a esto responde Nehemías, que acaba de escuchar un reporte de que la ciudad de Jerusalén, donde fueron sepultados sus abuelos, donde fueron sepultados sus familiares, dice, está devastada completamente, está en una ruina total. Y eso le entristeció muchísimo, que habían pasado décadas y nadie había movido un dedo para cambiar la situación. Escuchen bien, le agüitó que nadie había movido un dedo para cambiar la situación. La historia cambia cuando la gente tiene fe. Tu historia cambia cuando tú comienzas a operar en fe. Y dice aquí, cuando se entrevista con él en el capítulo 1, con Nehemías con el rey preguntó en el versículo 4, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Le hace la pregunta. Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, noten bien lo que le dice, envíeme a Judá para reconstruir. Digan conmigo, envíame a reconstruir. Dilo más fuerte. Mire lo que está pidiendo. Dice, envíame a reconstruir. A reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Los versículos anteriores se registra una tristeza terrible en el corazón de Nehemías. Pero aquí vamos comenzando a ver, y aquí empieza el Espíritu Santo a enseñarnos cómo trabajar para una nueva proeza y una nueva victoria. Aunque Nehemías está triste, recibe un milagro en su corazón. Y el milagro que recibe, escucha que es un milagro, recibe un toque en su corazón de un deseo nuevo por una nueva victoria. Nada más. Es un milagro de fe volver a desear una victoria. Recibe el deseo de reconstruir. Te voy a decir algo que nunca quisiera que lo olvidaras. Comienza de nuevo deseando que haya un nuevo comienzo. Comienza de nuevo deseando que haya un nuevo comienzo. Nadie puede comenzar de nuevo si no tiene un deseo por ese nuevo comienzo. Cuando estamos tristes, cuando estamos pisoteados por las circunstancias, cuando está pisoteado nuestro corazón por la incredulidad, cuando está atado nuestro corazón a la incredulidad, nunca creeremos que puede haber un nuevo comienzo. Y este es un punto bien sencillo que no debiéramos olvidar. Debemos entender que este nuevo deseo por un nuevo comienzo, eso ya se le llama fe. La fe es tener un deseo nuevo que nunca había tenido en medio de la devastación. Es de repente nos ilumina el Espíritu Santo. Comúnmente pensamos más en lo que perdimos o en lo lejos que está la culminación de proponernos algo nuevo. No sé si a usted le pasa, cuando nos damos cuenta de asuntos que eran tan valiosos y los menospreciamos,
y se pierden en el camino, ya que no los tenemos, uno dice, ¿qué onda? ¿Cómo dejé escapar esto? Y eso nos pone tristes, pero también luego carga el corazón y nos pone mal el hecho de pensar que está súper lejos ver que se edifique otra vez aquello que se derribó. Y entonces eso comúnmente desanima nuestro corazón. Y la tendencia cuando no tenemos fe sencillamente a pensar, esto se acabó, esto no es posible, aquí se acabó y nunca se va a restablecer nada. Pero lo que Dios espera de tu corazón es algo bien sencillo. Es que digamos en medio de la tristeza lo que dijo Nehemías. No le dominó su tristeza. Aún triste dijo, envíame a reconstruir. La fe, escucha muy bien, la fe puede originarse aún en un ambiente de tristeza. Porque dice ahí que estaba triste. Y cuando viene la tristeza, después a la tristeza le siguió una oración. Y en la oración recibe pedir permiso al rey. Y le dice, nada más envíame a reconstruir. Y ahí comenzó a diseñar un nuevo milagro, comenzó a inaugurar un nuevo milagro, una nueva proeza para su vida. Ahora escuchen muy bien, tenemos que entender, es verdad que la fe nos ayuda y nos sustenta para terminar las proezas, pero no quiero llegar a ese punto. Me quiero quedar en algo porque quiero alentar en el nombre de Jesús tu corazón. Hoy estamos hablando de la fe para un nuevo comienzo. No estoy hablando de la fe que nos acompaña para terminar. No pienses en terminar, cansa. Comienza por el primer paso. Ten sueño de reiniciar otra vez y eso ya es fe. Ten sueños de poner otra vez la primera piedra. Cuando vamos a Mateo capítulo 17, el versículo 20, hay algo bien interesante. En la NTV dice, Jesús les reclama, ustedes no tienen la fe suficiente. Digan conmigo, fe suficiente. Dígalo más fuerte, fe suficiente. Dice, no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, y atrás ya vimos que le está pidiendo fe suficiente, les está reclamando, no les está diciendo ustedes no tienen una gran fe. Jesús aquí no está reclamando una gran fe, está diciendo una fe suficiente. Para Jesús, ¿qué es una fe suficiente? El mismo versículo lo dice, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Noten bien que Jesús no está diciendo que la fe suficiente es una gran fe. Jesús lo único que está diciendo aquí y lo único que está pidiendo no es un árbol de fe, sino una semilla de fe. Jesús no pide un árbol de fe, solamente espera una semilla de fe que brote de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. La buena noticia es que el Espíritu Santo nunca, Él es el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo nunca se va a negar a empujarnos a la fe. La fe se origina con la ayuda del Espíritu Santo, y lo único que tenemos que decir es creo, Señor. Y Jesús está reclamando, no tienen fe suficiente, pero a la vez no está exigiendo la fe suficiente como una gran fe. Está diciendo que sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Cuando vamos a la parábola de la semilla de mostaza, ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, una parábola de 2 versículos. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es ¿cómo es? Una semilla de mostaza sembrada en un campo.
Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. En esta parábola que está hablando del reino, noten muy bien, habla 3 niveles de fe: la fe semilla, la fe planta crecida y la fe árbol. Yo no estoy hablando de la fe intermedia. Yo no estoy hablando de la fe planta crecida, planta más grande del huerto. No es siquiera estoy hablando ahora de llegar a ser un árbol. Estoy hablando del comienzo, que no nos pongamos nerviosos de irnos hasta allá. Estoy hablando de lo que Jesús dijo Él mismo, no es mi rollo. Él mismo nos lo dijo: la fe es suficiente, solamente requiero de ti una semilla de fe. Él no te pide un árbol de fe, te pide una semilla de fe. ¿Cómo puedo yo inaugurar una nueva temporada en mi vida de proezas? Con una semilla de fe, volviendo a creer. Y es un milagro. ¿Cómo se manifiesta ese milagro? Hay mucha gente que se esfuerza y se tortura por tener una gran fe de porrazo. La Biblia enseña, el apóstol Pablo dice que el Señor nos lleva de fe en fe y de gloria en gloria. De fe en fe es fe semilla, fe planta grande y fe árbol grande. La meta de la fe, según esta parábola, es que otros terminen beneficiados de mi fe. Vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. La meta de la fe no es nuestro beneficio. La meta de la fe es que vengan otros y se beneficien de nuestra fe. Entonces, yo no estoy hablando ni voy a desarrollar ese tema. Lo único que te estoy diciendo es: no te pongas nervioso si sientes que no tienes una gran fe. Estamos hablando de solamente, te estoy empujando en el nombre de Jesús a que tengas fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, lo más pequeñito posible. Y para Jesús esa es la fe suficiente. No está pidiendo demasiado el Señor. Y esa fe luego, por eso dice que nos lleva de fe en fe. La fe se va desarrollando, la fe crece, la fe va en aumento. Pero yo no estoy hablando de que rápido. Y hay mucha gente que se pone nerviosa porque siente que no tiene una gran fe. Y ese es un engaño legalista, religioso y demoníaco. Solamente es creer. Solamente es comenzar a creer. ¿Se acuerdan de ese hombre que llegó y le dijo: Señor, ayúdame, tenía un asunto familiar que resolver? Estaba devastado el tipo. Y le terminó diciendo: Jesús, creo. Y luego, ¿qué le dice? Ayuda a mi incredulidad. Por fin, creo, está incrédulo. Lo que le está diciendo: Jesús, ahora nada más tengo una semilla. Ayúdame para ir a más, pero por ahora solo tengo una semilla. Y Jesús terminó haciendo un milagro a su favor. Por eso a veces hace daño estarte comparando en las redes sociales. A veces hace daño hacer demasiadas preguntas. Nunca tomes como referencia lo que otros han logrado con su fe y con la ayuda del Espíritu Santo. Que te inspire, pero que no te frustre. Si cuando ves que Dios hace proezas en otros te frustra, no lo estás viendo con los ojos correctos. Cuando vamos a Hebreos 11, donde habla de todos estos héroes de fe, ¿sabes qué es lo único que está diciendo el Señor? Los quiero inspirar. Y lo único que pide el Señor es un nuevo inicio. Y ese nuevo comienzo para nuevas proezas es bien sencillo. No pide una gran fe el Señor, solo pide una semilla
de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Y luego, esa semilla, ¿cómo la vas cuidando? ¿Cómo la vamos cuidando para que se convierta en planta grande y a su momento llegue a ser un gran árbol? ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la confesión en oración de la palabra de Dios y a través de la adoración y la alabanza. Eso es lo que hace que esa semilla no se queme y no se arruine. Le da protección y le da vida para que brote esa semilla de fe. Ten mucho cuidado en concebir la fe solamente como productos terminados y grandes hazañas, esquivando la realidad que tiene que comenzar como un pequeño granito de mostaza. Seguramente cuando vemos la fe solamente como producto terminado o grandes hazañas, a veces nos autocondenamos diciendo: yo no sirvo para la fe, no soy hombre de fe. Y a lo mejor tú, mujer, hermana, dices: no, yo no soy mujer de fe, yo no sirvo para la fe. Es que quieres ser árbol antes de ser semilla en tu fe. La fe necesita ir creciendo y la fe se va custodiando. Solamente empieza a creer y Dios comienza a hacer grandes. Mira, la fe no funciona que pones una semilla y ahora dices: puse una semilla y ahora, árbol, conviértete ahora. ¡Oh! Y de repente vas a ver. O a lo mejor de repente dices: la fe es como ¡Shazam! Eso no es la fe. La fe comienza. Vayan más seguido al cine, por favor, si no, no van a entender mis predicaciones. Pregúntale a tu hijo qué es Shazam y va a entender muy bien. ¿Sí? La fe, escucha muy bien, debe de ser custodiada. Primero sembrada, custodiada con mucho esmero. Asegúrate nada más, escúchame bien, que en el campo de tu corazón esté una semilla. No necesitas 2 semillas. Jesús dice: una semilla. Es una lástima ver corazones que no dejan que entre una semilla en sus corazones de fe, en su campo de fe. Y eso va a traer una frustración. La fe es el milagro de inaugurar un nuevo comienzo. Eso es la fe. Cuando tú comienzas a decir: voy a creer, Señor. ¿Me ayudas, por favor, con el piano? Cuando le dices: Señor, voy a volver a creer. Es lo único que necesita el Señor. ¿Qué asuntos están en tu corazón que dices: me siento devastado aquí, me ha costado trabajo creer? ¿Cuál es tu imposible? Porque la Biblia registra lo que para los hombres es imposible. Jesús entiende que somos débiles y muchas cosas, muchos asuntos en nuestras vidas los concebimos como imposibles porque somos hombres, porque somos frágiles. Él lo entiende. Escucha bien, a Jesús no le asusta que percibamos las cosas como imposibles. Lo único que está esperando, Él conoce nuestra debilidad. Lo único que está esperando es: pon una semilla en tu campo. Solo una. Y esa semilla comienza a cuidarla. Comienza a cuidarla en tu corazón. Por eso tienes que operar en la fe en asuntos muy prácticos, en asuntos muy sencillos. Miren, les voy a contar un milagro que me pasó el viernes. Yo viajé a Monterrey para estar en el Congreso de Hombre a Hombre con el pastor Cris, que tuve el honor que me invitó allá a ministrar. Y el viernes yo llegué y el pastor que me recogió, fuimos por ahí y antes de entregar el ayuno de hoy: llévame algo porque quiero tomar algo de una bebida. Tenía mucha sed cuando bajé. Y cuando estamos sentados,
en una cafetería, veo enfrente la Levi's. Y hace unos meses, estaba en julio exactamente, cuando fui a El Paso, justamente a Visión Juvenil. Entré en un ratito que tuvimos, fue a comprar algo mi hija, y en eso yo veo una chamarra de mezclilla Levi's. Me la pongo y la amé. Yo dije, qué perra está esta chamarra. O sea, pero me acordé que no estaba en mi presupuesto y que mis hijos en mi cumpleaños me habían regalado una chamarra de mezclilla. Y sencillamente dije, me la vi en el espejo, dije, te ves más guapo, Alejandro. Y tenía que priorizar unos gastos con mis hijos. Y yo ya había dicho, no me compro nada, no me corresponde esta vez, corresponde para mi familia. Yo tengo dominio propio, para eso cuando digo no es no. Aunque esté en oferta, sencillamente digo no y es no. Es una disciplina de administración. Y estaba bien perrona la chamarra, la neta. Y pasó el tiempo, y este viernes la vi y me entró un ataque de fe. Y dije, voy a comprar una chamarra de mezclilla Levi's. Y voy, pero no estaba el color que yo quería. Y el pastor me animaba, no, esa se te ve bien, pastor. Le digo, no, quiero una específicamente de este color. Y no hay ese color, y yo tengo disciplina. Y digo, no la compro. Pero no la voy a comprar. Y ya me salí, yo, no, se te ve bien chida, que no la voy a comprar. No es el color que yo necesito. Y saliendo de ahí hice una oración y él me escuchó. Digo, Señor, gracias, porque yo voy a conseguir esa chamarra en el nombre de Jesús. Dice, regrésate, pastor, y cómprale, que no es el color que necesito. Eso fue el viernes. Y el sábado temprano voy a dejar mis notas ahí porque voy a predicar. Y en eso saludo al pastor Cris. Y me dice, se me queda viendo así Cris. Dice, espérame. Y le pide a alguien y me traen una chamarra de mezclilla Levi's del color que yo quería. Dice, ven, toma. Fe. Tú dices, hay una chamarra, la tengo y tú no la tienes. ¿Sí me explico? Y tú tienes que comenzar a hacer ejercicios de fe. Haz ejercicios de fe. ¿Sí me explico? O sea, Misa nos estaba contando ahorita un ejercicio de fe que hizo en unas oraciones unas semanas antes, y en la semana el Señor le contestó. No te proyectes con ejercicios muy altos de fe. Vamos de fe en fe y de gloria en gloria, pero inaugura una temporada de proezas. Escucha bien, no te pide un árbol de fe Jesús, te pide una semilla de mostaza. Y ya. Y una vez que te sucede eso, ¿sabes qué comienzas? Comienzas a hacer cosas y a pedir cosas más grandes. Yo les he contado, cuando llegamos aquí, este lugar donde está ahorita el auditorio A, no, pues lo veíamos gigantesco. El otro local que teníamos era de ese pilar hacia allá, y dos tercios. Cuando llegamos aquí, pues veíamos que esto era gigantesco. Wow. Y me acuerdo que nos vendían o o la área de domos, uno de los dos. Y aquel estaba más barato porque aquí estaba techado, las columnas y todo eso. Y yo me acuerdo que estaba caminando yo allá atrás, me lo estaban enseñando, y yo estaba, fíjate, me llegó una impresión. Le dije, Señor, bien místico, ¿no? Señor, tú muéstranos, ¿es este o aquel? Y me dice el Espíritu Santo, los dos.
Y me acuerdo que hablamos, bueno, a Rogelio hay que controlarlo en su fe. Bueno, no, descontrólate por favor. Y le digo, siento que los dos dicen, es que son los dos. A veces te vas a frustrar con gente que opera en un don de fe. Pero escucha bien, no te compares, simplemente tú trabaja en tu fe. Vuelve a creer. ¿Cuál es tu imposible? Hay muchos, por ejemplo, que tenían un negocio, empezaron con mucho ánimo, con mucho trabajo, un business y todo este rollo, y comenzaste, y de repente, pum, cuando menos te diste cuenta, todos los sueños que tenías y lo que presupuestabas, a dónde ibas a llegar, pum, se te fue a la lona. Y quedaste tan desanimado que te da miedo otra vez comenzar. El problema no fue tu fe, porque si no hubieras tenido fe, no inicias lo que iniciaste. Pero ¿por qué se cayó, pastor? No fue por falta de fe, fue por falta de inteligencia operacional administrativa. Pero la fe no fue el problema. ¿Me explico? Si tú tienes fe para producir mucho, pero no te conviertes en un administrador de lo que produces, obviamente, aunque tu fe produzca mucho, si no eres buen administrador, vas a terminar frustrado. ¿Cómo es que te aventaste a iniciar un negocio? Sí fracasó, pero el problema en esencia, de raíz, no fue falta de fe. El problema fue administración. Y tú dices, yo no sirvo para esto, no me voy a aventar otra vez. ¿Y por qué no te avientas otra vez en fe? ¿Por qué no vuelves a creer? Pero ahora buscas a alguien que tenga una dosis de inteligencia que te faltó a ti y te ayude en la administración. El problema no es que no tuviste fe, sino no hubieras iniciado algo. ¿Me estoy explicando? No tienes un problema de falta de fe, tuviste un problema de falta de administración. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí es donde tú tienes que volver a creer. Vuelves a creer y Dios comienza a hacer milagros otra vez. Jesús lo único que está pidiendo es un poquitín de fe. En la semana, bueno, esto comenzó semanas antes, hace algunas semanas, en una noche, Jaciel es muy peligroso, porque entra de repente al cuarto y dice, ya se durmieron, ¿dónde toca ahí? No, aquí estamos, hijo. Ya cuando se sienta en la cama, tú sabes que va a soltar un riflazo. Dice, oye, ¿puedo hacerles unas preguntas? Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Me dice, ¿dónde ves la iglesia en 40 años? Así me quedé. Y pues yo digo, tengo que contestarle algo a mi hijo que quiere aprender de su padre de fe. Y yo digo, bueno, pues yo veo. Y le digo, no, dice, ¿dónde ves la iglesia en 40 años? Y luego me dice él, le hablo yo, le hablamos con Norma lo que pensamos, y dice que nos quedó viendo así, como diciendo, ¿eso es todo lo que alcanzas a ver? Nada más te alcanza tu fe hasta ahí, papá, mamá. Nos envolvió un ambiente de tensión a Norma y a mí. Y ya cuando se van los hijos, ya se voltean las esposas y dicen, y ya me echó la culpa a mí de falta de fe, como si ella no hubiera cooperado un poco, ¿no? Yo quiero que entiendan algo. No se vayan con la finta, hermanos. Yo no soy un hombre de gran fe, pero he aprendido que no necesito gran fe, solo necesito un poco de fe.
Eso es lo suficiente para Jesús. No te frustres si sientes tú mismo. ¿No se han fijado que a veces operas en fe sin enterarte que operaste en la fe? Así funciona esto. La fe no es sentir escalofríos. La fe es creer y aventarte con mucho miedo. La fe no te quita el miedo, simplemente hace que no te detenga lo que soñaste. Pasan unas semanas y me dice Casiel: papá, trabajamos con un grupo y me gustaría, antes de ponerlo con todo el equipo pastoral, que vengas, que escuches. Y trabajaron unas semanas. Aquí está el Arqui, Moy, Polo, Jenny, Jaciel, ¿quién más estaba ahí? Ani, Israel. Y me meten y luego vino el pastor Roy y me pongo aquí. Y yo dije: ¿qué onda? ¿Qué se traen aquí? Me dicen: esto, me ponen un plano, me dicen: lo que tenemos que hacer de aquí a que termine el año es esto. Y yo digo: sí, es una necesidad. Y dice: esto tenemos que hacerlo para el 2020. Antes que acabe el 2020, esta es la proyección. Y ya cuando me la ponen, dijo: wow. Le digo: pues sí. Y luego me dicen: pero vamos a pensar a décadas. Me ponen un plano de una locura. De una locura. Se llenaron, se pusieron húmedos mis ojos por lágrimas. Primero me entró miedo, luego me dio ganas de llorar, pero la fe de ellos penetró mi corazón. Y dije: es así. Porque la meta de la fe, escucha muy bien, es que pájaros vengan, pongan nidos en la fe que tú iniciaste con una semillita. Y hay tantas cosas. Escúchenme bien, amados y amadas, escúchenme bien. Auditorio, ve, pon mucha atención. Ponme atención. Necesitamos avanzar como iglesia a una dimensión mayor. Muchos de ustedes tienen un temor terrible a la grandeza y a las proezas, pero Dios nos prometió que haríamos proezas. La fe es sencilla, simplemente es decir: creo. Y cuando dices creo, tienes una semilla, cuídala. En alabanza, en adoración, en la palabra, cuídala, es tuya. No abras la mano para que se vaya, cuídala, métela dentro de tu corazón. ¿Tú te imaginas lo que pudiéramos hacer en muy poco tiempo? Cuando estoy hablando poco tiempo, estoy hablando 3, 4, 5 años. Lo que podríamos hacer si no tuvieran muchos de ustedes incredulidad, manifestando solamente, estoy hablando financieramente, en sus diezmos y ofrendas. Somos una iglesia que un porcentaje bien bajo diezma, solamente de un 20 a un 25% diezman, porque los otros son consumidores nada más. La madurez tú la ves en la fe cuando te trasladas de ser un consumidor a alguien que produce. Una cosa es consumidor y otra cosa es productor. Y a través de tu fe, ¿por qué diezmamos? Por la fe. ¿Por qué ofrendamos? Por fe. Para los sueños y la visión que Dios ha puesto. No, eso que me enseñaron es una locura. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Si la visión que tenemos como iglesia la pudiéramos concretar todos los que estamos aquí antes de morir, no es una gran visión. Tenemos que tener una visión
para que nuestros hijos, nuestros nietos, hasta que Cristo venga, sigan trabajando y sigan colaborando y tocando esta ciudad. A ver, ¿por qué en Colombia, en Bogotá específicamente, vas a encontrar una iglesia de 70,000, 80,000 miembros, otra de 50,000, otra de 40,000, 45,000 o dos más o menos por ahí, otras de 15,000, incontables de las de 2,000 a 5,000, no hayas ni cómo contarlas? ¿Qué sucedió? Vino un bautismo de fe sobre esa ciudad y sobre esa nación. La gente comenzó a creer. ¿Cómo manifestaron creer? A través de proclamar el evangelio, a través de como lo hacemos, de la oración, del ayuno y de ser colaboradores para el avance del reino de Dios, dando por fe. O sea, ¿por qué somos una ciudad con zona metropolitana de más de 22, 23 millones? ¿Y por qué no hay una iglesia de 100,000? Porque nosotros estamos aquí en zona oriente. Nosotros somos una iglesia, no tengo yo el dato, pero arriba de 5,000, entre 5,000 y 6,000 miembros somos. ¿Por qué nos vamos a quedar siendo una larga temporada eso? No debiera ser. Tenemos que pensar en multitudes. Y eso requiere oración, y eso requiere proclamación, y eso requiere fe. La fe te conecta al trabajo. La fe te hace, la falta de fe, la incredulidad te hace espectador. La fe te convierte en gente que te mueves. Que vengas aquí no significa que tengas fe. Que sirvas representa tu fe. Que asistas no representa tu fe. No es suficiente. Bienvenidos, por cierto, pero sube el nivel. Inaugura nuevas proezas. Escucha muy bien y dale para adelante. Es tiempo de que pienses en poner una nueva piedra en tu matrimonio. Cuando vamos y terminamos con Nehemías, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Mira lo que dice: pongamos fin a esta desgracia. Y si tú lees unos versículos antes, Nehemías se dio un paseo por todas las piedras y por todas las cenizas y por todo. Escucha bien, nadie se había atrevido en décadas a hacer algo. Se acostumbraron a ver ruinas. La incredulidad hace que nosotros creamos que nuestra historia es ver el resto de nuestras vidas fracaso y ruinas. Pero la fe nos hace comenzar a poner fin a las desgracias. Hay dos maneras, mis dos opciones en la vida son pensar: ¿esta desgracia es el fin? O ponerle fin a mi desgracia. Esas son las dos opciones. Pensar: ¿esta desgracia que estoy viviendo es el fin? O pensar de otra manera, con la fe del Espíritu Santo, le pongo fin a mi desgracia. ¿Cómo es que estás operando tú en tu corazón? Diciendo: ¿esta desgracia es el fin? ¿O decides por la fe ponerle fin a tu desgracia? Y es lo que hizo Nehemías. A pesar de que vio todo destruido y habían pasado décadas y nadie se atrevía a creer. Si hubieran creído, alguien hubiera movido un dedo. Por eso la fe sin obras es muerta. ¿Por qué no comienzas a pedirle al Espíritu Santo que te dé un espíritu renovado de fe? Piensa en tus imposibles. Dios sabe cuáles son nuestros imposibles. Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo me traslado de mi imposible a que Dios comience a obrar en mi imposible?
a través de una semilla de fe. Dios no te pide un árbol de fe, te pide una semilla de fe. Solo una semilla. En la semana yo estuve haciendo un montón de oraciones sobre imposibles. Me la pasé diciendo: vuelvo a creer sobre este imposible. Y oré por un montón de gente aquí en la iglesia. Dije: vuelvo a creer por la salud de este. Vuelvo a creer por un milagro sobre esto. Vuelvo a creer sobre un milagro. Y me la pasé diciéndolo, confesando: vuelvo a creer delante de ti. Gracias, Espíritu Santo. Vuelvo a poner una semilla de fe sobre este asunto en el nombre de Jesús. Lo voy a custodiar, lo voy a cuidar. Vuelvo a creer. Vuelve a creer. Vuelve a creer. Y el Señor va a hacer milagros en tu matrimonio. No, esto ya es pura. No, esto ya. Así estaba Jerusalén. Y Nehemías dijo. Nehemías tenía la filosofía: esta desgracia no es el fin. Le voy a poner fin a mi desgracia. Es la manera que nos hace operar la fe. Y eso, la fe no te hace las cosas fáciles. Simplemente te hace creer y visualizar que con la ayuda del Espíritu Santo sí hay un nuevo amanecer. De eso se trata la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Espíritu Santo nos está demandando en Conquistando Fronteras nueva operación de fe en todos los corazones, no en algunos, en todos.